personas han dado positivo y otra persona falleció, con lo que llevamos ya 5 muertos. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. El cerco epidemiológico es de 746 personas y en sospecha están 582. Guayas continúa siendo la provincia con más casos. Sin embargo, en Pichincha los casos subieron a 32. Empezamos también pidiéndote que te quedes en casa. Día a día incrementan los casos de coronavirus en Ecuador. Así es como las autoridades que integran el Comité de Operaciones de Emergencia COE informaron que a la fecha son ya 367 los casos positivos confirmados de coronavirus. Además, otra persona falleció, lo que da un total de 5 muertos. Es un masculino de 65 años que residía en Guayaquil. El señor estaba hospitalizado. El número de recuperados se mantiene en 3. Los casos con sospecha son 582 y el cerco epidemiológico es de 746 según la secretaria de Riesgos. De los casos confirmados, 345 se mantienen estables en aislamiento domiciliario, 9 están hospitalizados estables y 5 hospitalizados con pronóstico reservado. Se mantiene la mayor cifra en la provincia del Guayas, que pasó de 187 a 273 casos. Guayaquil incrementó de 111 a 174. Daule de 21 ayer a 27 hoy. Durán pasó de 8 casos a 11. Empalme siguen 3 casos. Milagro subió de 4 a 6 casos. San Borondón de 36 a 48 casos. Y además en esta provincia se sumaron otros cantones como Alfredo Baquerizo Moreno con 1 caso, Naranjal con 1 caso y Pedro Carbo con 2. La provincia de Pichincha, específicamente Quito, duplicó el número de casos. Pasó de 16 a 32. En Los Ríos se sumaron 2 casos, de 16 a 18, es decir, en Babahoyo subió de 15 a 16, Urdaneta tiene 1 caso y se incrementó Ventanas con otro caso. La provincia de Azuay se mantiene con 14 casos en Cuenca. Manabí, según el informe de las autoridades, pasó de 8 a 7 casos. Manta tiene 6 y Montecristi 1. Loja sigue con 4 casos, 1 en Calvas, 2 en Loja y 1 en Macará. Morona Santiago sigue con 3 casos, 1 en Gualaquiza, 1 en Morona y 1 en Sucúa. Lo mismo Cañar con 3 casos en Azogues. Chimborazo incrementó de 2 a 3 casos, 2 en Colta y 1 en Riobamba. Sucumbíos tiene 2 casos, 1 en Lago Agrio y 1 en Cuyabeno. La provincia de Bolívar se mantiene con 2 casos en Guaranda. El Oro también subió de 1 a 2 casos en Machala y Santa Rosa. Imbabura pasó de 1 a 2 casos en Ibarra. Y se sumaron las provincias de Santa Elena con 1 caso en Salinas y Santo Domingo de los Áchilas con 1 caso en Santo Domingo. Todas las instituciones del Estado de manera responsable y seguiremos adelante y vamos a salir adelante de esta situación. Las autoridades fueron enfáticas en recordar a la ciudadanía que pese a que estaba previsto el incremento de los casos, la única forma de salir de esto, de frenar totalmente la epidemia, es acatando las medidas y permaneciendo en casa. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Como lo señalábamos, Ecuador tiene hoy 367 casos, según el informe de las 10 horas. Esperamos aún conocer la evolución en el informe que las autoridades darán a las 16 o 17 horas. A esta cifra llegamos en tan solo 21 días. Veamos ahora cómo fue que se dieron estas cifras. El 29 de febrero se dio a conocer el caso 0, el primero en la provincia de Los Ríos. El 1 de marzo subieron 5 casos, tuvimos 6. El 2 de marzo incrementó 1 caso, llevábamos 7. El 4 de marzo se sumaron 3 casos. En total, entonces, fueron 10. El 5 de marzo también se sumaron 3 casos, es decir, tuvimos 13 casos. El 10 de marzo llegamos a 4 casos más y fueron 17. 2 días después, el 12 de marzo, subieron 2 casos y tuvimos 19 casos confirmados. El 13 de marzo incrementaron 4 casos y subimos a 23. El 15 de marzo se sumaron 14 y tuvimos 37 casos. Y a partir de allí, los casos subieron por decenas. El 16 de marzo sumamos 21 casos, lo que dio un total de 28. El 17 de marzo fueron 53 casos más, es decir, en total 111 casos. El 18 de marzo se sumaron 57 casos, lo que dio 168 en total. Y el 19 de marzo se sumaron 92 casos y tuvimos 260. Hoy incrementaron 107 casos, lo que nos trajo al total de 367 confirmados. Ecuador está en la fase 3 de la pandemia de coronavirus, lo que quiere decir que el virus tiene mayor expansión. Los médicos sostienen que el aislamiento y una buena higiene son los mejores remedios para combatir el virus.
Son 4 fases que tiene el coronavirus. Preparación. Ecuador se preparó para el arribo de casos importados. Se instalaron unidades de control sanitario en los aeropuertos. Luego viene la contención, identificando a las personas que tienen la infección importada y aplicar medidas de aislamiento. Se restringe el ingreso de viajeros, aunque se espera probables contagios importados y se pide a la gente que se quede en casa. Luego viene el contagio comunitario, que es la fase 3, cuando ya sobrepasan los casos contenidos y se conoce que estos no tienen una relación. Entonces estamos hablando de que estamos en el tercer escenario. Precisamente por eso se han tomado todas las acciones para poder mitigar, para poder frenar la transmisión del virus. Eso significa que el virus está circulando. Una circulación viral implica que el virus se encuentra transmisible entre ciudadanos. Nosotros encontramos en una fase de importación de casos, así sea dentro de Guayaquil a Quito, hacemos exactamente lo mismo, estamos importando casos. En esta fase también se encuentran otros países como Perú. Es importante realizar lo que dicen las autoridades. Estamos llamando a la ciudadanía a que sigan implementando las medidas de prevención y que tratemos de permanecer en casa. Primero, lávate las manos, mantén tu distancia, la distancia es importante, ¿sí? Y sobre todo, quédate en casa. La última fase se trata de la transmisión sostenida, que es lo que ocurre en Italia y España, pues hay un crecimiento exponencial de los casos en todo el país y allí la responsabilidad de las autoridades sanitarias es garantizar el manejo de la emergencia y los recursos para evitar más contagios. Estos países se mantienen en cuarentena. Andrea Samaniego, 24 horas. Vamos ahora a revisar cómo estuvo el cumplimiento de la restricción de movilidad en Quito. Freddy Paredes realizó un recorrido por varios sectores de la capital. Hola Freddy, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos en el sur de Quito, en los exteriores del mercado de Chiriacu. Lamentamos informarles que paulatinamente los quiteños que habían observado un cumplimiento estricto de la restricción de la movilidad de personas y vehículos, este día viernes, cuando se cumple el 4º día de restricción, los ciudadanos han empezado a observar con menos rigurosidad y disciplina esta disposición. Ahora mismo en el exterior del mercado de Chiriacu se puede observar un movimiento importante de personas que han coincidido este día para hacer sus compras. El decreto establece que los centros de abasto de alimentos como mercados, supermercados, farmacias y demás tienen que atender permanentemente, pero ello va acompañado de la responsabilidad de los ciudadanos para no constituir aglomeraciones muy grandes que vayan a convertirse en un foco de propagación del coronavirus. En el recorrido que hemos realizado desde el norte hasta el sur de la ciudad, hemos observado también mayor presencia de personas caminando, mayor presencia, mayor número de vehículos circulando, y esto nos permite establecer que aquella medida rigurosa, disciplinada, que observaron los quiteños durante los primeros días, esta vez ya no se está cumpliendo. Es necesario el compromiso de todos los quiteños, de todos los ecuatorianos en general, de esta restricción de permanecer en casa para frenar la propagación del coronavirus. Esto es lo que podemos informarles hasta esta hora, amigos. Volvemos con ustedes en los estudios, compañeras. Gracias, Freddy, que tengas una muy buena tarde. Y tiendas y supermercados se encuentran abastecidos de productos para atender a las personas. En estos lugares se toman las precauciones necesarias para no tener aglomeraciones. Ciertos productos han sufrido un incremento en su precio. En varios sectores de Guayaquil, los ciudadanos salen a realizar sus compras diarias desde tempranas horas de la mañana. En los pequeños negocios y grandes tiendas no hay desabastecimiento de los productos, pero sí un leve incremento en sus precios, aseguran los compradores. Se han elevado los precios de los artículos de primera necesidad. En este caso, una libra de picudo, $6.50. Es la viveza criolla de nuestra gente, ¿no? Sí, un poco elevado. Casi igual, no ha variado mayormente. En este local de venta de carnes no hay escasez, pero están a la espera de la llegada de más productos para tener en stock y seguir atendiendo a los clientes. La res es el único producto que se está viendo afectado en ese tema y estamos tratando de surtir. De ahí los demás productos se encuentran garantizados. El punto es
tener la mayor cantidad de productos que podamos para poder surtir a las personas que vienen a comprar. La gente toma sus precauciones. En los supermercados se permite el ingreso de cierto grupo de personas para evitar así las aglomeraciones dentro de los locales. Uno nomás, no pueden entrar dos, para que no haya mucha aglomeración y evitar la contaminación. Así es necesaria para nuestro bien. Les pedimos a las personas que ingresen de 1 a 2 dependiendo de los colaboradores que tengamos para despachar. Dueños de estos negocios aseguran que se han visto perjudicados económicamente por la restricción de la movilidad, por lo que tratan de vender la mayor cantidad de productos en las mañanas. Isaac Jacome, 24 horas. En Guayaquil, el número de detenidos por violar el toque de queda disminuyó considerablemente este viernes. Si bien el trabajo aún es complicado, fiscales y policías creen que la ciudadanía empieza a tomar conciencia en la provincia. Las detenciones por violar el toque de queda en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, disminuyeron considerablemente este viernes. Así lo explica el comandante de la policía, Víctor Arauz. En comparación al día anterior, que tuvieron 197 detenidos por incumplir la disposición del toque de queda, y amanecer ahora con tan solo 7 detenidos, 6 adultos y un menor aislado, creo que es una buena respuesta a la ciudadanía. Esa es la intención. Sin embargo, aún hay resistencia, comenta Arauz. Dice que el trabajo para la policía se complica en ciertas zonas de la ciudad. No quiero estigmatizar, pero el sector de Esteros, el sector del Guasmo, el sector del sur de la ciudad, el sector de la Trinitaria, son lugares que nos generan mayores problemas porque simplemente no quieren acatar, creen que pueden hacer a su libre albedrío lo que les parezca. El hecho de que saquen una mesa, un naipe, se pongan a libar en la vía pública, el que haya concentración de personas en la vía pública, es un tema en realidad que ya, y más allá de la responsabilidad que cada uno debe tener, nos obliga a nosotros como policía a ser un poco más firmes. Y una vez detenidos, vienen las excusas. Manifiesta que el uno ha ido a comprar, el otro ha ido a ver una documentación, el otro ha ido a ver esto, pero bueno, eso se verá ya que son los jueces los garantistas del debido proceso. Aunque los pasillos de la Fiscalía ubicada en el cuartel Modelo luzcan vacíos, aquí el trabajo no se detiene. Con las debidas protecciones, agentes fiscales y personal administrativo continúa despachando. Creen que es buena señal que la cifra de detenidos en las últimas horas haya disminuido. Al parecer ya la gente está haciendo conciencia, ya la gente tiene conocimiento del decreto y consecuentemente eso pues ha provocado que la gente cumpla con esa disposición que ha emanado el gobierno nacional. Desde aquí se replica el mismo mensaje. Quédese en casa. Por favor, no salgan de su casa. Estén ahí, cuiden a la familia. La vida es única, tenemos que cuidarla. Por favor, evitemos salir a las calles para evitarnos problemas judiciales. Según información de la Fiscalía en la provincia del Guayas, 26 de los detenidos tienen prisión preventiva y 67 cuentan con medidas sustitutivas. Además, se han abierto 25 instrucciones fiscales y 15 investigaciones previas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Una falsa sensación de seguridad en la ciudadanía podría derivar en un mayor número de contagios en el país. Así lo expuso la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una entrevista en el noticiero 24 horas. Allí hizo además un llamado para cumplir con las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno. Lo que tenemos por delante son días en donde los contagios van a subir, en donde la cantidad de personas hospitalizadas va a subir. De esta forma se refirió la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a una realidad que no es ajena para el país. Tal como ha ocurrido en otras naciones, el COVID-19 pone a prueba los sistemas de salud pública, pero también la responsabilidad de los ciudadanos y su capacidad de pensar en el prójimo. En una entrevista con el noticiero estelar de 24 horas, la ministra de Gobierno fue enfática: no se está tomando conciencia. Permanecer en la casa durante las próximas 2 o 3 semanas para algunas personas puede ser un asunto de vida o muerte. Dijo que el gobierno ha tenido que ampliar el toque de queda desde este sábado a partir de las 19 horas por el temor de que la ciudadanía pueda tomar la enfermedad y los números que varían día a día a la ligera. Nos preocupa que la ciudadanía vaya a sentir una cierta flexibilidad, que el fin de semana se vayan a producir reuniones, encuentros, que es precisamente lo que tenemos que evitar. Señaló que es preocupante el número de detenidos durante los 2 primeros días de la aplicación del toque de queda. No puede ser
que tengamos más crecimiento en detenidos que en contagiados. Necesitamos realmente que la población tome conciencia. Finalmente, hizo un llamado para que los ciudadanos usen con cautela los servicios públicos en el tiempo de aislamiento, pues en algunos casos las reservas de agua de las ciudades pueden estar presionadas más allá de sus capacidades. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En medio de la emergencia sanitaria, cientos de adultos mayores acudieron a las entidades financieras a retirar el dinero que el Seguro Social les acreditó hoy. Los bancos aseguraron que el dinero estará depositado en las cuentas y puede ser retirado otro día para evitar largas filas. Aglomerados, uno cerca del otro, filas que parecerían interminables. Así encontramos a los adultos mayores en los exteriores de algunas entidades financieras ubicadas en Guayaquil. Fueron desde muy temprano para retirar el dinero que el IES les acreditó hoy viernes 20 de marzo. Vengo a cobrar para comer la familia. En medio de la emergencia sanitaria, los adultos mayores acudieron a los bancos acompañados de sus hijos o nietos expuestos a posibles contagios. No tienen las medidas de seguridad, las medidas de prevención, la mascarilla, los guantes. No, yo no uso eso. Están ahí pegaditos y saben que estamos corriendo peligro. Dicen quédate en casa, pero justamente aquí se encuentran los de la tercera edad, la gente más vulnerable. Mencionaron que por necesidad salieron de sus casas, necesitan el dinero para realizar sus compras. Le tocaba cobrar y me dijo que lo acompañe. El IES les acreditó de forma puntual los pagos de pensiones de jubilación por vejez, invalidez, discapacidad, viudez y por riesgo de trabajo. La transferencia incluye el pago del 14º sueldo. Quienes acudieron desde muy temprano son aquellas personas que no han deseado tener tarjetas de débito para que puedan retirar su dinero desde un cajero, provocando este escenario en medio de la emergencia. Pues yo no tengo tarjeta porque no me gusta manejar eso. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante un comunicado, dio a conocer que para cobrar no es necesario que las personas asistan a los puntos de atención de la entidad. Por favor, quedémonos en casa y cumplamos las recomendaciones emitidas por las autoridades. Pero se vio todo lo contrario. Personas de la tercera edad sin ninguna medida de protección. Las entidades financieras además indicaron que no es necesario hacer largas filas. El dinero estará en sus cuentas. Pueden ir a retirarlo otro día para evitar aglomeraciones. Paul Tutibén, 24 horas. Importante consejo, por favor, evitar aglomeraciones. Ahora vamos a una pausa comercial, pero primero revisemos cómo está Quito a esta hora. Vamos a ver, ahora tienen en sus imágenes el sector de Chillogallo, específicamente la avenida Mariscal Sucre. Esto en el sur de la capital, en el sur de Quito. Como ustedes pueden apreciar, no hay vehículos que transitan. Esta es una zona que generalmente en Quito está bastante ocupada por vehículos particulares y también transporte público. Enseguida regresamos con más información. Enseguida, se suspenden las visitas a las cárceles del país para prevenir contagios. Además, tendremos informes de la situación desde Buenos Aires y Londres. La información al instante está en nuestros canales digitales. Tenemos la actualización inmediata de las noticias. En Twitter, @teleamazonas.es. En Facebook, nuestra cuenta es Teleamazonas Ecuador. También nos puedes encontrar en Instagram, Teleamazonas.es. Además, todos nuestros contenidos están en nuestro canal de YouTube. Síguenos y estarás bien enterado de todo. www.teleamazonas.com. Si se perdió el programa Hora 25, puede encontrarlo a través de nuestros canales digitales. Nuestra página web www.teleamazonas.com/hora25es. También puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube o interactuar en tiempo real todos los domingos a través de nuestra cuenta de Twitter @hora25es. Síganos para tener la información al instante. Este domingo, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, habla al país. El Estado de la Nación. Edición extraordinaria de Hora 25. Todo sobre el coronavirus COVID-19, la emergencia sanitaria, el confinamiento ciudadano, los servicios básicos, el abastecimiento de alimentos,
la afectación de la economía, los aeropuertos, las carreteras, los hospitales, las restricciones y las sanciones. Este domingo un diálogo a fondo. El coronavirus y la lucha para combatirlo. Otto Sonnenholzner, en Hora 25. Horario especial, 22:30 por Teleamazonas. Las noticias ahora más rápido y más cerca. Se ha solicitado una reparación integral. 24 horas, al instante. Desde lunes 16 de marzo, a las 11:30 de la mañana y 6:50 de la tarde. Las medidas no impidieron que el virus ingrese. Más rápido y más ágil. 24 horas, al instante. Por Teleamazonas. Guayaquil, uno de los destinos... ...24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Estamos de regreso con más información. En los 64 centros de rehabilitación social que existen en el país, se realizan constantes fumigaciones para evitar el contagio de COVID-19. Además, se suspendieron las visitas para reducir las posibilidades de que alguna persona pueda ingresar con el virus y contagiar a la población carcelaria. 39.784 personas están recluidas en 64 centros de privación de libertad en todo el país. Allí, el hacinamiento es un tema que genera preocupación, pues una de las recomendaciones de los especialistas para frenar el contagio de COVID-19 es el aislamiento social o mantenerse a una distancia de 2 metros con otras personas. Como esto no se puede cumplir, las autoridades realizaron un protocolo con lineamientos para evitar que este virus ingrese a las cárceles. En él, por ejemplo, constan los pasos a seguir para nuevos ingresos. Los guías deberán llevar un informe médico del preso para evitar que ingresen personas con afecciones respiratorias. Y una de las medidas más drásticas fue la suspensión de las visitas desde el pasado martes. Esta acción que va en beneficio de cada una de las personas privadas de la libertad. Ellos lo han comprendido de buena manera. Además, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, están realizando constantes fumigaciones. La limpieza total de cada uno de los centros, especialmente las celdas donde permanecen los privados de la libertad. Incluso en los talleres laborales que tienen los centros de rehabilitación social, los privados de libertad ahora confeccionan mascarillas con tela quirúrgica para así protegerse. Según Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, estas medidas han permitido que hasta el momento la situación permanezca controlada. Hasta el momento no tenemos ningún caso reportado ni confirmado dentro de los centros de privación de la libertad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Italia llegó a los 4.000 muertos por coronavirus y superó a China como el país con más víctimas fatales de la pandemia. Estados Unidos, por su parte, cierra la frontera con México durante 30 días. Italia se convirtió en el país donde más personas murieron a causa de la pandemia de coronavirus, con más de 4.000 víctimas, con lo que supera a China, con una población alrededor de 20 veces menor. Mientras tanto, las autoridades buscan la forma de levantar hospitales o entregar el equipamiento adecuado. El director ejecutivo de la Sociedad de la Cruz Roja China, que se trasladó para compartir sus conocimientos, criticó la actuación de los responsables. Encuentro aquí en la ciudad de Milán, que está en la zona más afectada por la COVID-19, y no están teniendo una política de encierro muy estricta, porque el transporte público sigue funcionando y la gente sigue moviéndose, y ustedes siguen teniendo cenas y fiestas en hoteles y no llevan mascarillas. En Bérgamo, una larga columna de camiones militares atravesó el centro de la ciudad en el norte del país, transportando decenas de féretros de víctimas del coronavirus para su incineración en otros lugares, debido a que el cementerio de la ciudad ya no da abasto.
La cuarentena obligatoria se extendió hasta al menos el 3 de abril. España, por su parte, notificó que ya hay en el país 19.980 personas infectadas con coronavirus, de las cuales murieron 1.000. En las últimas 24 horas se registraron 2.833 casos nuevos y 235 fallecimientos, la cifra más alta desde que empezó la epidemia. Ya en América, la frontera entre Estados Unidos y México estará cerrada a viajes no esenciales para ayudar a detener la propagación del nuevo coronavirus. Brasil, por su parte, confirmó la 8ª muerte por COVID-19. Se trata de un enfermo internado en un hospital de Sao Paulo. Asimismo, Bolivia cierra sus fronteras desde hoy y alista la suspensión de vuelos internacionales desde el sábado 21 de marzo, con la intención de evitar más casos de COVID-19 que hasta el momento afectan a 16 personas. Pero no todos son malas noticias, pues una oleada de aplausos ha recorrido varios países del mundo en homenaje a la labor de los trabajadores sanitarios y otros servicios de emergencia durante la crisis del coronavirus. En Francia, la noche de este jueves, miles de personas recluidas en sus casas por la cuarentena rompieron con sus aplausos el silencio de las calles de París y se prolongaron durante varios minutos. España, Grecia, Croacia, Turquía, Argentina y Chile son algunos de los países que se unieron a esta iniciativa. Además, la calidad del aire mejora drásticamente en las zonas de cuarentena. Una nueva visualización de la Agencia Espacial Europea muestra cómo ha disminuido la contaminación en China desde el inicio de las medidas de aislamiento. La agencia también midió la reducción de niveles de dióxido de nitrógeno a nivel mundial en Europa y sobre Italia. Angie Torres, 24 horas. Veamos ahora cómo está Inglaterra, país que en los últimos días ha registrado un incremento de casos de coronavirus. Desde Londres nos informa la periodista Yula Rocha. Hoy el primer ministro Boris Johnson intentó dar un tono optimista al decir que el país puede combatir el coronavirus en 12 semanas si las personas respetan las recomendaciones de quedarse en casa para evitar la transmisión. Boris Johnson también prometió que ofrecerá más pruebas, porque se sabe que el número oficial de personas infectadas aquí debe ser mucho mayor. El pronóstico del Imperial College es que si no se hace nada, el número de muertos aquí podría llegar a 250.000. Y esta proyección hizo al gobierno cambiar a sus respuestas a la crisis. Pero la verdad es que el ritmo de vida aquí en Londres es más lento, pero todavía hay restaurantes, bares y parques abiertos. Las escuelas públicas estarán cerradas mañana y nadie sabe cuándo volverán a abrir. Por lo tanto, el gobierno no descartó la posibilidad de imponer un toque de queda pronto para controlar la transmisión a fin de no sobrecargar el sistema de salud pública que ya está saturado, lo que ya está sucediendo en todos los países europeos. Las enfermeras jubiladas están siendo reclutadas para trabajar. La reina Elizabeth II, que canceló todas las citas, pidió al país que se uniera ahora. Pero aquí en Reino Unido la sensación es que después de España e Italia seremos los próximos. Muchas gracias, Yula, por ese informe desde Londres. Ahora retornamos a Argentina, donde siguen aumentando las muertes por el coronavirus. Desde Buenos Aires nos da más detalles Martina Vera. Adelante, Martina. ¿Qué tal, María Gracia? Desde las 12 horas de hoy rige en Argentina la cuarentena obligatoria. La dispuso ayer el presidente Alberto Fernández después de un día caótico, sobre todo en la capital federal, porque los rumores de cuarentena llevaron a la gente a volcarse a las calles a hacer compras de último minuto. También se vio el transporte público colapsar y algunas ciudades de la costa argentina con colas interminables de autos intentando ingresar para pasar un fin de semana largo en la costa. Finalmente, el decreto parece que dejó a la gente en sus casas.
personas. Hoy se registran ciudades completamente vacías y solo podrán salir aquellas personas que vayan al supermercado o a una farmacia. De lo contrario, deberán seguir consecuencias penales y serán arrestados. Hay algunas salvedades para este decreto. Hablamos de personas que trabajan en sectores que son considerados esenciales, por ejemplo, en los distintos gobiernos del país, también personas que trabajan en los medios de comunicación, personal de salud, personal de seguridad y otros. Por ahora son 128 los casos de infectados con coronavirus en la Argentina. 3 de estas personas han fallecido. Si bien la cifra sube día a día, hay que leer las estadísticas con muchísima cautela porque es una sola la institución que lleva a cabo los test de coronavirus en Argentina. Se trata del Instituto Malbrán y se encuentra en la capital federal. Solo esta institución tiene los reactivos necesarios para hacer esas pruebas. Se trabaja en distribuir los reactivos a nivel nacional y una vez que eso se logre y se puedan multiplicar los test en todo el país, se espera que la cifra escale. Volvemos con más estudios. Gracias a Martina Vera desde Argentina. Con esto de aquí, amigos, nos vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más información. Más adelante, #Ecuador les agradece, una campaña para agradecer a los trabajadores de la salud por su gran esfuerzo. Hoy a las 19 horas, únete. Este domingo, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, habla al país. El Estado de la Nación. Edición extraordinaria de Hora 25. Todo sobre el coronavirus COVID-19, la emergencia sanitaria, el confinamiento ciudadano, los servicios básicos, el abastecimiento de alimentos, la afectación de la economía, los aeropuertos, las carreteras, los hospitales, las restricciones y las sanciones. Este domingo un diálogo a fondo. El coronavirus y la lucha para combatirlo. Otto Sonnenholzner, en Hora 25. Horario especial, 22:30 por Teleamazonas. Las noticias ahora más rápido y más cerca. Se ha solicitado una reparación integral. 24 horas, al instante. Desde el lunes 16 de marzo, a las 11:30 de la mañana y 6:50 de la tarde. Las medidas no impidieron que el virus ingrese. Más rápido y más ágil. 24 horas, al instante, por Teleamazonas. Guayaquil, uno de los destinos culinarios más importantes del Ecuador y del mundo. Ciudad hermosa a la que amo con mi corazón, que ha servido de inspiración para mi arte. Aquí encontramos los ingredientes y platos más exóticos, pero también los platos más tradicionales de nuestra cocina. Su gastronomía legendaria. Algunos de los platos más reconocidos del país están aquí. Bienvenidos. Estamos de regreso con más. Limitar el número de personas que cuidan al paciente y utilizar un cuarto y baño separado son algunas de las recomendaciones que otorga la Organización Mundial de la Salud para que pacientes confirmados con coronavirus eviten propagar la enfermedad a sus familiares cercanos, que deberán extender hasta que supere el periodo de cuarentena. Los cuidados para una familia que sospecha o que ha comprobado que uno de sus miembros se ha contagiado de COVID-19 se intensifican. El objetivo es lograr que la enfermedad no se propague y que los seres queridos continúen sanos a pesar de las circunstancias. Tomando en cuenta aquello, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, preparó una guía con las medidas que debe adoptar el paciente y el familiar que lo asista. Si usted sospecha que tiene coronavirus o ha sido diagnosticado con síntomas leves, en la medida de lo posible, deberá permanecer en una habitación específica y lejos de las demás personas que estén en su casa. Además, debería usar un baño aparte. Los niños deben tener exactamente la misma precaución que el resto de miembros de la familia, mantener una distancia en lo posible mayor a 1 metro. Por supuesto, evitar en la medida de lo posible que compartan o ingresen a la misma habitación. Tanto usted como el familiar que está a cargo de su cuidado deben continuar con el uso de mascarilla. Además, se deberán limpiar de forma constante las superficies de contacto frecuente. Evite compartir artículos de hogar como platos, vasos o cubiertos. Lavarse por separado con agua, con jabón,
idealmente con agua caliente, ojalá a más de 60 grados centígrados. En caso de que una mujer haya sido diagnosticada con esta enfermedad y esté en periodo de lactancia, según expertos, se deberán implementar mayores normas de higiene. La recomendación ahora es mantener la lactancia materna, lavado adecuado de manos y en lo posible utilizar una mascarilla. Es importante que a pesar de que el paciente sienta una mejoría, se continúen manteniendo estas normas de prevención, pues para los expertos el riesgo de transmisión secundaria a otras personas continúa por varios días. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Fuerza Aérea Ecuatoriana, acantonada en la ciudad de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, se une a la campaña de donar sangre y realiza la donación voluntaria de aproximadamente 400 personas. La Fuerza Aérea Ecuatoriana, ante el desabastecimiento de sangre a nivel nacional a consecuencia de la emergencia sanitaria y en apoyo a la Cruz Roja Ecuatoriana, realizó la donación voluntaria de sangre. Para donar estas pintas de sangre de forma muy voluntaria. Tenemos alrededor de 500 personas que estamos aquí donando, entre la Escuela de Perfeccionamiento de Aerotécnicos y la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. Quienes son parte de la Fuerza Aérea a través de la Escuela Técnica y de Perfeccionamiento de Aerotécnicos fueron parte de esta jornada de donación. Nuestro valor, en este caso moral, nos da a nosotros para que sirvamos a lo que es la ciudadanía y al pueblo ecuatoriano. Entonces esa es mi motivación para donar sangre a las personas que más lo necesitan. En La Tacunga, así como en otras provincias, la donación de sangre se realiza a domicilio. Este aporte es importante para la Cruz Roja Ecuatoriana. Primeramente agradecer a lo que es a la FAE, al coronel, por esta buena voluntad y por este granito de arena que nos está dando lo que es a la Cruz Roja, ya que como es el conocimiento del nivel nacional, estamos en una escasez de sangre debido a esta pandemia que se ha suscitado. Del día martes estamos con esa nueva modalidad de la donación a domicilio, llamando al número 032-811-400. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Las cédulas de identidad expiradas o próximas a expirar tendrán validez por 3 meses contados desde el 17 de marzo. Los ecuatorianos que no posean cédula podrán obtener el certificado de identidad y estado civil en la Agencia Virtual del Registro Civil. Esto a través del link registrocivil.gov.es. Este documento contiene los mismos datos que la cédula y durante el estado de excepción contará con la misma validez. La atención de las agencias se reanudará al finalizar el estado de excepción. Por el momento, la institución brinda únicamente de manera presencial el servicio de inscripción de defunciones en 23 agencias a nivel nacional. El Banco Pichincha toma medidas preventivas ante la emergencia sanitaria para dar más facilidades a sus clientes. Los microcréditos y los créditos productivos de pequeñas empresas se diferirán en 3 cuotas y se extenderá el plazo de pago en 3 meses. De igual forma, los créditos personales de vivienda se diferirán a 2 cuotas y también se ampliará el plazo de pago y el cupo de los tarjetahabientes. Además, el Banco Pichincha ofrecerá soluciones de refinanciamiento para el resto de deudas dependiendo de cada caso. Se eliminará la tarifa por pago de servicios a través de banca web y banca móvil. Hoy. Guayaquil, uno de los destinos culinarios más importantes del Ecuador y del mundo. Ciudad hermosa a la que amo con mi corazón, que ha servido de inspiración para mi arte. Aquí encontramos los ingredientes y platos más exóticos, pero también los platos más tradicionales de nuestra cocina. Su gastronomía legendaria, algunos de los platos más reconocidos del país están aquí. Bienvenidos a la cocina del chef. Muy pronto, Teleamazonas. En 24 horas en la comunidad, estamos pendientes de lo que ocurre en tu barrio. Sin sensacionalismo, con mirada humana y siempre cerca de ti. Stephanie Paz, Fernanda Ceballos, Nelson Carrera, Helen Quiñones y María Isabel Carminiani son parte del equipo que todos los días se mantiene en contacto con la comunidad y las autoridades en busca de soluciones. Más cerca, por Teleamazonas. En corto. ¡Poco helado! ¡Poco helado!
feliz, oh, que voy a beber. Vamos a continuar con información internacional. Luis Almagro fue reelegido como secretario general de la Organización de Estados Americanos y conducirá el organismo por los próximos 5 años. La votación se desarrolló en la sede del organismo en Washington, Estados Unidos. El diplomático uruguayo venció en los comicios a la ecuatoriana María Fernanda Espinosa por 23 votos contra 10. La justicia estadounidense concedió la libertad bajo fianza al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, después de habérsela denegado 2 veces, al considerar que las circunstancias han cambiado por la pandemia de coronavirus, que supone un riesgo para su salud. En una audiencia extraordinaria celebrada por vía telefónica, el magistrado de la Corte del Distrito Norte de California ordenó que Toledo sea puesto en libertad e inmediatamente confinado en su casa, en el área de la Bahía de San Francisco, con un sistema de vigilancia mediante GPS. India ejecutó en la horca a 4 hombres responsables de violación colectiva y tortura a una mujer en un autobús en Nueva Delhi en el 2012, un caso que generó una oleada mundial de indignación. Los 4 condenados fueron ahorcados al amanecer en la cárcel de Tiar, según informó el director de esa prisión. Esto dentro del primer caso de aplicación de la pena capital en India desde el 2015. El brutal ataque contra la joven provocó semanas de manifestaciones y sacó a la luz las alarmantes tasas de violencia sexual y la difícil situación de las mujeres en la India. Teleamazonas presenta En Corto. ¡Bajo al lado! ¡Bajo al lado! Quiero verte feliz, oh, que voy a beber.